Los años 20 fueron una década de euforia económica en los Estados Unidos. Las industrias crecían, las ciudades se expandían y el mercado de valores parecía una mina de oro. La gente, sin mucha educación financiera, invertía en acciones como si no hubiera mañana. El optimismo era tan alto que muchos pedían préstamos para comprar acciones, convencidos de que siempre ganarían. La tecnología también jugaba su papel, con avances en la radio, los automóviles y la electricidad. Parecía que nada podría ir mal. Sin embargo, este crecimiento no estaba basado en una economía sostenible. Detrás de la fachada de éxito, se gestaba una burbuja que estallaría con consecuencias devastadoras. Mientras el mercado seguía subiendo, pocos prestaban atención a los peligros. La gente invertía a crédito, con la esperanza de que el precio de las acciones continuara su ascenso. Las compañías, por su parte, inflaban artificialmente los valores de sus acciones, alimentando aún más la burbuja. Este tipo de inversión especulativa, donde la economía real no respaldaba los precios, creó una situación extremadamente frágil. El crecimiento en el mercado no reflejaba el verdadero estado de la economía. Como resultado, una gran parte de las acciones estaba sobrevaluada. Este desequilibrio era una bomba de tiempo que tarde o temprano tendría que explotar. El 24 de octubre de 1929, conocido como Jueves Negro, marcó el inicio del colapso. Los precios de las acciones cayeron en picada, y los inversores, en pánico, comenzaron a vender en masa. Las bolsas de valores de todo el país fueron testigos de una de las mayores caídas en la historia. Millones de personas perdieron sus ahorros de la noche a la mañana. Los bancos que habían prestado dinero para estas inversiones empezaron a colapsar, incapaces de recuperar los fondos prestados. El caos reinaba en las calles de Nueva York y en todo Estados Unidos. El mercado financiero mundial estaba en crisis. Aunque el crack del 29 comenzó en Estados Unidos, sus efectos se extendieron rápidamente por todo el mundo. Las economías que dependían del comercio con Estados Unidos sufrieron enormes caídas en sus exportaciones. Europa, que aún se recuperaba de los estragos de la Primera Guerra Mundial, entró en una profunda recesión. Los precios de los productos agrícolas cayeron drásticamente y millones de personas en todo el mundo quedaron sin trabajo. El comercio internacional se redujo y las políticas proteccionistas de algunos gobiernos empeoraron la situación. El colapso de la economía global alimentó tensiones políticas que luego contribuirían al estallido de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión no fue solo un evento económico, fue una tragedia humana. Millones de personas perdieron sus empleos, sus hogares y su dignidad. Las filas de desempleo crecían cada día, y las ciudades se llenaban de asentamientos conocidos como overvilles, donde familias enteras vivían en chozas improvisadas. Los bancos que sobrevivieron al colapso comenzaron a embargar propiedades, lo que provocó una ola de desalojos. En los campos, los agricultores también sufrieron, ya que los precios de sus productos cayeron a niveles insostenibles. El hambre y la desesperación se convirtieron en una realidad cotidiana para millones de personas. Uno de los aspectos más devastadores de la Gran Depresión fue la crisis bancaria. Los bancos, que habían concedido préstamos a inversores especulativos, no pudieron recuperarlos tras el colapso del mercado. Miles de bancos cerraron, dejando a los ahorradores sin acceso a sus fondos. Las instituciones financieras más grandes intentaron sobrevivir, pero la falta de confianza en el sistema llevó a corridas bancarias masivas. Los clientes, desesperados por salvar su dinero, se agolpaban en las puertas de los bancos para retirar lo poco que quedaba. Esta pérdida de confianza en el sistema bancario agravó la crisis y ralentizó aún más la recuperación económica. Inicialmente, el gobierno de Herbert Hoover intentó manejar la crisis con políticas de laissez-faire, dejando que el mercado se ajustara solo. Sin embargo, estas medidas solo empeoraron la situación. Con la elección de Franklin D. Roosevelt en 1932, llegó el New Deal, un conjunto de políticas que buscaban reactivar la economía.
Roosevelt impulsó grandes obras públicas para crear empleos, estableció la Corporación Federal de Seguro de Depósitos para restaurar la confianza en los bancos y creó programas sociales para ayudar a los más afectados. Aunque el New Deal no resolvió completamente la Gran Depresión, sí proporcionó alivio a millones de personas y sentó las bases para la recuperación económica. La Gran Depresión duró más de una década, y fue la Segunda Guerra Mundial la que finalmente sacó a la economía global del estancamiento. La demanda de productos bélicos y el empleo masivo que generó la industria militar reactivaron las economías de Estados Unidos y Europa. Millones de personas encontraron trabajo en fábricas y los gobiernos invirtieron grandes cantidades de dinero en la guerra. Aunque el conflicto trajo destrucción y sufrimiento, también impulsó la creación de una nueva era económica. Tras el final de la guerra, el mundo entró en una etapa de reconstrucción y crecimiento económico que sentaría las bases del sistema financiero moderno. La Gran Depresión dejó importantes lecciones económicas y sociales. Una de las más claras fue la necesidad de regulación financiera. El colapso del mercado de valores mostró los peligros de una economía basada en la especulación sin control. El gobierno también aprendió que, en tiempos de crisis, es necesario intervenir para proteger a los ciudadanos más vulnerables. Desde entonces, muchas de las políticas implementadas durante la Gran Depresión se han mantenido, incluyendo la regulación bancaria y los programas sociales. Aunque el mundo ha enfrentado nuevas crisis desde entonces, las lecciones de la Gran Depresión continúan siendo relevantes hoy en día. Hoy, las lecciones de la Gran Depresión pueden ayudarnos a manejar nuestras propias finanzas. La importancia de ahorrar, diversificar inversiones y evitar endeudarse de manera excesiva son enseñanzas fundamentales. También hemos aprendido que es clave estar preparados para tiempos de crisis, manteniendo un fondo de emergencia y no poniendo todos los huevos en una sola canasta. Al comprender cómo los errores del pasado afectaron a millones de personas, podemos tomar decisiones más informadas para proteger nuestro futuro financiero. Suscríbete a Ecos del Comercio para seguir aprendiendo sobre economía y finanzas. Da like, comparte y comenta tus pensamientos.